Estás en Zona de Desconfort, conversando con expertos temas complejos de forma simple. Pero Master, en primer lugar te agradezco que hayas venido porque lo que estamos tratando de montar acá es simplemente una forma de compartir conversaciones con gente que sabe de algo. Y creo que pues el momento es bastante oportuno y pues vos tenés bastante conocimiento de epidemiología y entre otras muchas cosas. Entonces pues yo tengo como muchas preguntas que, que le desconfío la interpretación a quien me pueda dar una explicación u otra. Okay. Porque creo que hay como pues hay ciertas, ¿cómo se podría decirlo? Ciertas intenciones detrás podrían haber de la interpretación a eventos difíciles de comprender, como por ejemplo un virus nuevo del que nos está tocando acomodarnos. Entonces a mí me generan pues muchas preguntas y para mí la mejor opción es preguntarle a quien sabe del tema y que creo que su expertise no está basado en una mala fe Así es. para ser manipulado o influenciado de una u otra forma. Entonces pues te agradezco que sea acá sentado pues, conmigo para hablar de esto. Dani, muchas gracias, hermano. Ya estamos grabando. Sí, estamos. Normal. Listo, perfecto. Bueno, yo creo que lo primero es como presentarse, ¿sí Dale. o no? Bueno, mi nombre es Damián Martínez, soy médico de la Universidad de Antioquia, soy epidemiólogo clínico de la misma universidad. Para los que no saben, pues como que hace un epidemiólogo, para empezar por ahí, es la persona que se encarga como de analizar no enfermedades como tal, sino también factores de riesgo que puedan llegar a esas enfermedades, tratamientos que sirvan para curar enfermedades, la sensibilidad, digamos, la precisión de las pruebas diagnósticas que se utilizan para llegar a diagnosticar ciertas enfermedades. Y diseñar estudios pues también como que pretendan hacer eso. Hay otra parte de la epidemiología que ya se mete, es como a hacer resúmenes de la evidencia científica de todos estos estudios primarios y dar como unas recomendaciones para el manejo de estos pacientes pues en la práctica clínica cotidiana. Entonces, por el lado también como de la medicina, me dedico a enseñar interpretación de estudios científicos y a leer críticamente evidencia científica a los estudiantes de medicina en la Universidad de Antioquia, y asesoro trabajos de investigación de los residentes que están haciendo especializaciones médicas en otorrinolaringología y en ortopedia. Aparte, pues por ahí se resultan otros proyectos, pero eso es básicamente lo que hago como desde el punto de vista de epidemiólogo. Ok. Bueno, no, eso es como ahí la presentación global del asunto. La presentación de la parte médica, de que después hablaremos de muchos otros temas, porque pues yo te conozco no por temas de epidemiología, yo no soy médico, ¿sabes? Yo soy ingeniero y trabajo con temas de energía, pero también sos profesor de temas ya de artes marciales mixtas, en especial pues para mí de jiu-jitsu, por ahí es que nos conocemos. Y bueno, ese es como el otro lado. Otro lado, por eso te digo es. temas para otro día de Así pronto. Es. Yo te quería preguntar, profe, respecto a lo que mencionabas de una parte de la epidemiología, es como ese estudio crítico de los números, y yo creo que de acá es importante algo que es como reconocer lo que se llama como una asignación del riesgo, porque pues, hay realidades y es que pues de pronto es hasta incómodo pensar que uno todos los días se puede morir, de muchas formas, pero uno como que asigna el riesgo a que le pase algo positivo o negativo, pues en función como de qué tan peligroso es. Así es. Y te lo pregunto es porque yo no sé si vos has visto, pero lo veo todos los días y me genera como una tristeza, y veo mucha gente andando, ellos son felices, sin casco, pero con tapabocas. Entonces yo miro, es como que de pronto como que sí. Es un ejemplo a ver. Sí, está bien, es muy diciente el ejemplo. Pues a ver, yo pienso que lo primero que hay que tomar es el concepto que abordaste del riesgo. Tal entenderlo, sobre todo en el momento que estamos viviendo, ¿cierto? En medicina uno adjudica riesgos y digamos que el riesgo es una medida de estimación del efecto de algo. O sea, de qué tan grande
malo o bueno puede ser una intervención, una exposición, un tratamiento en orden de prevenir o de provocar un desenlace. O sea, un desenlace que puede ser malo o no. Como para resumir y entender un poquito mejor, lo podemos tomar como que ese desenlace va a ser la muerte y que ese riesgo va a ser comprendido en la medida que haya evidencia científica y números que evalúen ese riesgo y que asignen, como vos decís, una probabilidad a qué tanto yo me puedo morir si estoy expuesto a esto o aquello. Entonces, digamos, hablando pues puntualmente como del coronavirus como tal, la evidencia científica es, a pesar de que hay tantos casos, a pesar de que todos los esfuerzos económicos que han hecho ya casi un año para acá, ya vamos a cumplir más o menos un año en noviembre, pues que se está hablando que parece la fecha en la que empezaron a dar los primeros casos en China. Llevamos casi un año en el que ya se ha recogido más evidencia científica. Yo pienso que parte del riesgo y de tener ese tapabocas puesto es el desconocimiento que puede haber por las personas, y no solamente pues porque sea un desconocimiento porque las personas no lean, sino porque es una enfermedad nueva, es algo a lo que no estábamos enfrentados nunca antes y que obviamente construir esa evidencia y ese perfil de riesgo va a tomar un tiempo prudencial. Así es. Veíamos pues cómo pues la desinfección, que suelas de los zapatos, que, o sea, absolutamente todas las medidas, desde cosas que tal vez desde la factibilidad biológica no serían tan exactas. O sea, desde decir que yo voy a tocar algo, que la suela del zapato lo va a tocar, sí, no. Y yo voy a tener esa transmisión. No es el ébola que al principio creíamos que era, que claro, andaba por ahí en una nube y la gente lo miraba y se le pegaba. Entonces sí, entonces es eso, o sea, vos ves en la calle pues como toda la gente asumiendo pues como con el tapabocas, con todo, pero no viendo el semáforo para cruzar, o sea, como, sí. Como que es algo bien contradictorio el asunto, y yo creo que está fundamentado en el desconocimiento desde esa ausencia de evidencia que hay. Ahora, con mayor, digamos, claridad, se puede ver, por ejemplo, que en las superficies pues el virus baja su velocidad de replicación, entonces es menos infectante. Hay otra cantidad de asuntos que tal vez no se consideran en ese momento del riesgo, y es, pues no sé, o sea, como el uso de tapabocas y lavarse las manos para la prevención de enfermedades en general. Eso ha estado por mucho tiempo, o sea, el lavado de manos fue una de las cosas que revolucionó la medicina realmente en obstetricia, por allá hablando un poquito de historia de la medicina, en la obstetricia casi que a todas las maternas que operaban de cesárea les daba una infección grave o terminaban muertas, y al principio no se sabía por qué. Sí, sí. Y entonces no había tampoco pues de pronto también un virus mortal que estuviera, y se dieron cuenta que o sea, la solución era sencilla, que habían virus que vivían en las manos y que con un protocolo de asepsia adecuado eso disminuiría, y desde tiempos atrás, décadas atrás, pues hemos visto cómo todo ha mejorado. Exacto, pero no es que lo eliminaría completamente, siempre hay una posibilidad de que algo salga mal, y creo que llegar a ese nivel de riesgo cero pues es imposible, y es algo inevitable. No vale la pena como prepararse ante eso, porque pues es tomar como medidas de sobra ante cuando ya sabes que la mayor parte de las probabilidades las tienes cubiertas. Pues como que hay un riesgo, que es lo que mencionamos, que es como un riesgo admitible, que es como que, claro, no sé, hay que vivir con él porque es parte de la vida. Hay varias cosas pues en cuanto a la valoración del riesgo, y sin desestimar pues lo que está pasando dentro de la pandemia como tal, pero a veces creo como que los esfuerzos de la pandemia y esa estimación del riesgo tal vez está dirigida hacia donde no es. Me hago entender. Esa evidencia, ese conocimiento que llevamos de un año para atrás, y esa construcción de evidencia científica que se ha venido teniendo con los pacientes, pues ha permitido identificar algunos factores de riesgo con ellos. Hay algunos que se salen de la norma. Pues han fallecido personas completamente sanas, deportistas, pero que no es el grueso. O sea, por eso se están muriendo gente de coronavirus, pero sí ha muerto gente por enfermedades parecidas toda la vida, como siempre ha pasado, ¿cierto? Entonces yo creo que ese concepto del riesgo y esa disminución del riesgo tiene que apuntar es a lo que yo puedo controlar, o sea, las cosas que pueden ser controlables. Y yo pienso que en este punto de la pandemia
hemos visto como que lo controlable es lo que yo puedo hacer por mí mismo. Okay. O sea, coma bien, duerma bien, ejercítese, coma saludable, no tenga sobrepeso, evite conductas de riesgo, y eso va a ser realmente lo que le disminuye el riesgo y lo que lo va a tener usted fuerte en caso de que ese riesgo probable que yo tenga, ese riesgo residual que no voy a poder cubrir siempre, y esa probabilidad de que yo tengo de adquirir, por ejemplo, el virus, pues se reduzca significativamente. Claro. O sea, yo estoy fortaleciendo mi sistema inmune, así como fortalezco mi cabeza cuando me pongo el casco en la moto. Entonces, yo creo que como para hacer esa similitud entre las cosas, creo que es ver las cosas en su justa proporción y objetivamente el asunto, ¿cierto? O sea, no irme por las ramas pensando que usar un tapabocas triple me va a proteger o que oye, eso es, con la, pues el tipo Chernobyl, pues, y todo el asunto, o que saca ampollas en las manos, lavándomelas todos los días, llegando a que me hagan aspersión, pues, en mi casa de pies a cabeza. O sea, sí, eso puede que mejore, pero realmente si ya estoy enfrentado, no me va a solucionar nada. Así o sea, mi sistema inmune no se va a ver fortalecido por eso. De acuerdo, totalmente, profe. Y creo que eso es un tema como que, creería yo, no se le da la suficiente cobertura en función al efecto tan grande que tiene, y es el pues, de tener un sistema inmune fuerte, y mediante pues, las recomendaciones que das se puede mejorar, minimizando así pues en gran medida las posibilidades de tener efectos graves por no solo este virus, sino por muchos otros así que son del día a día. Yo creo que eso es algo pues que no, lastimosamente no es como el enfoque de pronto los medios de comunicación. Sí, yo realmente no veo noticias, pero eso es un tema de hace años, pues, porque me descompone un poco. Pero de esas cosas que cuando estábamos en plena cuarentena, yo dije, bueno, ya llevo acá encerrado un mes, dos, no, es imposible como busquemos algo. Y no se me olvida que pasando por los canales 2 de acá que vos pasás, las noticias eran todas, pues, la tristeza de la tristeza. Yo veía cada reportaje, era el reportaje de los amigos de Bart, mostrando cómo las personas que montaban en la ambulancia no podían ni despedirse de la familia, y muchas veces morían solos, y mostraban pues al camillero completamente envuelto en su traje contando esto, y yo decía, ok, es una historia completamente cierta y una tragedia en sí misma. Pero creo yo que en cantidad, en tiempo de cobertura, que eso es una medida que vos manejás cuando tenés un programa informativo, no se le da el suficiente a temas tan importantes como, hey, vamos a mejorar nuestro sistema inmune, pero cuando mostrás todo el tiempo las historias más trágicas, o te enfocas creo que pasa mucho en estos efectos, estos casos particulares que no deberían pasar. La pelada saludable de 28 años que casi la mata el COVID o la mató, es decir, es una realidad, pasa. Pero cuando eso es tu enfoque principal, yo creo que se pasa algo que es como una falacia de desproporción. Así es. Y crees que esa posibilidad de que te pase es mucho más alta que los números reales, porque pues, la medís desde una realidad, y es que pues, vos no querés que vos o tu familia o nadie pues vaya a morir. Es una tragedia como cada una que muestran, pero creo que sí puede llegar a ser bastante, te puede llegar a tener una percepción bastante fuera de la realidad de lo que está pasando, si eso es la única forma en la que vos te informás. Yo pienso en ese sentido que hay un montón de estrategias que, llamémoslas disuasivas, como para no utilizar otra palabra, pues como de manipulación o algo así, pues, pero entonces este tipo de estrategias de los medios son unas estrategias que son disuasivas, porque desafortunadamente, y digo desafortunadamente, si usted empieza a tirarle información objetiva y científica a las personas, no van a entender absolutamente nada y van a cambiar el canal. De acuerdo. Y eso no es un problema de hoy. Eso es un problema de lo que tenemos en nuestra formación educativa y en esa masa crítica de pensamiento que puede tener Colombia en general. Entonces, si vos arrancás no a dar la noticia trágica y todo el asunto, y empezás
a explicar otro montón de cosas científicas o no tan científicas, pero sí pues como que te pueden aportar mejor en respecto al sistema inmune, respecto a la objetividad del diagnóstico de las pruebas, al pronóstico de la enfermedad, a la mortalidad real que tenemos en comparación con los otros países. Va a pasar lo que usted escucha todo el tiempo en la calle. Es que nos relajamos. Es que la gente está muy relajada, sí, es que están farreando mucho, es que si las cosas se complican es culpa de las personas. O sea, que es lo que uno siempre escucha y es que es lo que han vendido los medios, ¿cierto? Entonces, yo pienso que es una estrategia disuasiva que para el momento de ese de meter miedo y terror ante las otras falencias en ese pensamiento crítico que pueda tener irresponsable sobre todo de las personas, sí, pues va a ser mucho más fácil utilizar este tipo de estrategias que construir una masa crítica de personas, sobre todo en una cosa que se tiene afán, de acuerdo, que es algo que hubiera sido responsabilidad de no solo de este gobierno que le tocó este chicharrón, sino de todos los gobiernos de aquí para así atrás. Entonces, yo pienso que pues no me parece válida una estrategia válida, pues crear terror a través del miedo, pero me parece que en este momento es como lo único que puede funcionar ante las falencias que ya hay previamente, ¿sí o no? La toma de la temperatura, por ejemplo, pues usted ve y usted llega y 34, pues puta, estoy muerto. ¿Sí me entendés? Pero entonces son más esas estrategias disuasivas. Sí, pero tiene que quedar en el formato, porque si no queda registrado, después hay un problema ya administrativo, legal, complejo. Claro, pero es eso, pero es lo que te digo, o sea, si eso no se hace, entonces la persona que tiene, porque también los colombianos tendemos a pensar mucho en nosotros mismos y a no pensar mucho en el otro. Entonces, pues yo siempre fui un partidario no solamente por esta pandemia, sino desde todo el tiempo, en el trabajo, en los entrenamientos, como en todas las cosas. Viejo, si está enfermo, quédese en su casa, o sea, independiente si es coronavirus, influenza, gripa común, H1N1, lo que usted quiera, quédese en su casa, que eso no solamente le va a mermar la productividad a usted, sino que le va a mermar la productividad al resto de las personas que se tienen. Así es. Entonces, pues en ese orden de ideas, esas estrategias disuasivas como la toma de la temperatura y digamos esa falacia informativa, y lo pongo entre comillas pues porque se puede interpretar de muchas maneras, pues son cosas que ante la situación están funcionando. De acuerdo. Pues están restringiendo la movilidad cada vez menos, porque también la gente empieza a cuestionarse cosas y cada vez más pues empieza a ver. Esto me lleva a tener que tocar necesariamente el tema del diagnóstico de la enfermedad que estamos viviendo ahora. Okay. Porque la gente cada vez más se da cuenta como vení, o sea, si en mi familia, si esto es tan contagioso como nos dijeron. Porque a uno nos dio y a otros no. Porque en mi familia mi hermana tenía el coronavirus, le hicieron la prueba, dio positiva, yo convivo, me pasa el bombombún, me como con la misma cuchara. O sea, no usamos tapabocas en la casa, tocamos lo mismo, nos bañamos con lo mismo. Si soy menos escrupuloso, pues entonces me seco hasta con la misma toalla, en fin, lo que sea. Y yo no me enfermé. No, ni siquiera que haya sido asintomático, sino que no lo cogió. Es que ahí es el punto. Ok. Porque es que, o sea, ahí es el punto, porque es que si usted es asintomático y no lo cogió, entonces no realmente lo cogió. No sé. Ahí es donde no sé. Ahí es donde empezamos a mirar como otro montón de cosas, pues que si son imperceptibles para el humano, pues entonces no quiere decir que no existan. Si a vos un silbato de un perro, vos no lo estás oyendo, lo está oyendo el perro, pero ahí está. ¿Sí me entendés? Sí, entonces, en este caso del virus pasa más o menos lo mismo. Sí, pero... Yo tengo una familia completa de pacientes asintomáticos positivos. Ya está demostrado que los asintomáticos tienen una probabilidad de transmisión del virus tremendamente baja. Okay. Porque usted no está tosiendo, usted no está estornudando. Si usted habla con una persona, y eso ya está medido a qué distancia. Desde que se mantengan las medidas, el tapabocas, el resto de las cosas, okay, ¿sí o no? Y eso empieza a disminuir un montón del riesgo en su justa medida. ¿Sí me hago entender? Totalmente. Entonces, pero persiste el problema de la sensibilidad de las pruebas y ahí necesariamente nos tenemos que meter en medicina como tal. Okay.
Cuando empezado este asunto, más o menos unos 4 meses atrás, no he vuelto a revisar el tema, pero la Universidad de Antioquia, con un grupo de investigación que tiene allá, hizo una revisión sistemática del rendimiento de las pruebas diagnósticas en coronavirus para diagnosticarlo. Rendimiento de las pruebas diagnósticas. O sea, ¿qué tanto era la capacidad de una prueba para diagnosticar una persona que realmente Positiva. estaba enferma? Okay. ¿Cierto? O sea, que diera positiva cuando realmente tenga la enfermedad y que diera negativa cuando realmente no tiene la enfermedad. De acuerdo. Entonces, hay 3 tipos de pruebas en este momento para, digamos, lidiar con este tema. La primera es la PCR. Okay. La PCR es una secuenciación de unas proteínas que están en el ADN del virus y hay una prueba que es capaz de reconocer esas proteínas y diagnosticar que usted tiene la enfermedad. Y hay otras 2 pruebas que son más de una memoria inmunológica, que son inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, las cuales crean la G una memoria inmunológica y la M, digamos, te da información de un estado activo de la enfermedad. Okay. Entonces, a todo el mundo que le hacen el diagnóstico le hacen la PCR por hisopado nasofaríngeo o aspiración o el que sea, y ese es como el estándar de referencia. ¿Por qué es el estándar de referencia? Porque si esa prueba da positiva, es definitivo que usted va a tener la enfermedad. Va a tener. La va a tener. Okay. O sea, si esa prueba da positiva, va a tener la enfermedad. O sea que la especificidad de esa prueba es del 100%. Ok. ¿Listo? Entiendo. Ahora, cuando yo empiezo a hablar de pruebas de tamizaje, o sea, porque estamos hablando, de hecho, pues que yo tengo que saber cuántos realmente tienen la condición para poder dar una estimación, Sí. Entonces esas pruebas de tamizaje tienen que ser altamente sensibles. O sea, ahí dentro de esa sensibilidad puede que caigan personas que tengan y no tengan la enfermedad, y ya después pruebas más específicas me van a dar el diagnóstico definitivo. Y que se den esos resultados es algo innato a estas pruebas como las de cualquier tipo de, o sea, virus en el mundo. No, o sea, las Ok. enfermedades se diagnostican dependiendo de las sensibilidades de las pruebas que lo diagnostiquen, ¿sí o no? Por ahí hay un dicho que los pacientes se enferman de lo que los médicos saben. Y es Claro. verdad, ¿cierto? Y entonces eso mismo pasa con este tipo de pruebas. O sea, como para no meternos de una en el coronavirus y no hablar de algo como más cotidiano, vamos a hablar de las citologías en las mujeres. Okay. Las citologías en las mujeres son una prueba que se hace para prevenir cáncer, ¿sí o no? Para prevenir desenlaces negativos relacionados con cáncer. Entonces, cuando te hacen una citología, lo que están viendo es si hay algún tipo de alteración, sea la que sea, en esa muestra. Si hay una alteración, eso prende una alerta, y esa alerta lo que hace es decir, hey, pilas que a esta paciente le dio positivo esto, necesitamos más estudios para profundizar a ver si realmente tiene o no tiene la condición. Totalmente. La sensibilidad en este caso es mayor del 90%, Okay. casi cercana al 100% de estas pruebas de citología. Okay. Después de eso vienen otras pruebas que ya son más Sí, específicas. vas descartando lo que sabes. Claro, es Puede como un ser embudo, esto, es como mira, un embudo. no da, suerte. Eso es, o sea, Puede ser yo esto, traigo, no da, suerte. yo tengo un embudo, traigo todos los pacientes con sospecha de, pues en este caso mujeres, en una edad reproductiva o que hayan empezado su vida sexual un tiempo atrás, y voy a hacer un tamizaje inicial para dejar solo las que tengan alta probabilidad de sí tener el asunto. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor diagnóstico de una prueba muy sensible? Que dé negativa. De acuerdo. Cuando da negativa, Claro. esa prueba me descarta y yo ya soy Su función tranquilo. es descartar. Ahora, ¿cuál es la sensibilidad de esas pruebas de PCR? No tengo ni idea. Entonces, en estos estudios y en esas revisiones que se han hecho, se ha visto que la sensibilidad de la PCR para diagnosticar el coronavirus es de 58%. Es una moneda la mayoría de las veces. Entonces es como si vos tenés signos y síntomas y tenés contacto o nexo epidemiológico, pues yo tiro una moneda al aire, y si te da cara tenés coronavirus, y si te da sello no tenés coronavirus. Ahora, han tratado de implementar estrategias para que eso mejore. Claro, y como lo mencionabas, es algo muy novedoso. Llevamos un año apenas, Claro. no se tienen los suficientes datos para ir mejorando ese
ese margen que seguramente para allá va, pero pues si esos son los datos... Pero eso es lo que hay hoy, ¿sí, sí o no? Entonces han hecho obviamente cosas para mejorar ese rendimiento de la prueba. Okay. Entonces se ha visto que dependiendo del momento en el que usted adquiere el virus, pues va a tener una probabilidad mayor por la tasa de replicación que está en la curva, pues va a haber una probabilidad mayor de que la prueba dé positiva, porque va a haber como más virus que detectar. Claro. Porque recuerden pues que esa secuenciación de ADN. Entonces, el tiempo en el cual se hace la prueba es una de las estrategias que se ha utilizado. ¿Qué otras estrategias? Esa combinación con esas otras dos pruebas diagnósticas que te dije, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que una me informa si haya estado activa de la enfermedad y dependiendo del sistema inmune de la persona, eso va a generar ese anticuerpo. Okay. La inmunoglobulina es un anticuerpo que se genera cuando uno ya tiene contacto con el virus. Entonces esa inmunoglobulina G va a estar activa solo si usted tiene la enfermedad activa. Y la M va a establecer si usted tiene una memoria inmunológica en caso de que haya tenido contacto con la enfermedad. O sea, usted podría decir si la tuviste. Si las tres pruebas son positivas, la sensibilidad aumenta al 98%. Upa. Ahora, el momento para que las tres pruebas coincidan positivas es tremendamente difícil. Porque o sea, tienen si tiempos de respuesta claro, distintos. porque el sistema inmune se adapta diferente a las cosas, porque usted no desarrolla memoria inmunológica al mismo tiempo que todas las personas, y porque si la primera prueba, que era la de PCR, me dio negativa, ya eso me va a tumbar incluso pues como la memoria de las otras dos. Hace muy poquito una muy buena amiga, al esposo se lo diagnosticaron, o sea, todo, y ella se hizo las mismas tres pruebas negativas. Cero. Entonces ahí es donde yo voy como, bueno, o sea, ¿con qué estamos lidiando? Realmente sí es la misma, o sea, los contagios que hay, las noticias los días son un montón, pero las noticias que pueden ser muchísimos más. Totalmente. Porque la prueba es tan mala, la cosa con lo que estamos diagnosticando nos da tan poquitas herramientas para maniobrar, que realmente el que vaya a estar muy enfermo va a terminar en una unidad de cuidados intensivos o consultando al hospital. Ahora, ¿de qué sirve esto? Por eso ahí ya deja un dilema, no sé si entre social o moral, porque entonces vos tenés una situación... No tenés una certeza. Claro, vos tenés una situación muy parecida a la que acabo de mencionar. Entonces vos, en el caso de esa persona, ¿qué harías? Entonces vas y visitas a tus papás, vos estás negativo, no tenés nada. No tenés cómo saberlo. No tenés cómo saberlo, ¿sí o no? O sea, estás completamente negativo, pero la persona con la que convivís dio positivo, puede que no esté ni siquiera muy grave con los síntomas. Y a eso súmele que ya está demostrado que los asintomáticos no tienen pues esa... O sea, obviamente son vectores, alta capacidad de contagio, pero no tienen una alta capacidad de contagio, ¿sí o no? Obviamente. Volvemos a lo de las medidas, pues eso no va... Las básicas, lavémonos las claro, manos. esto no exime de que nos sigamos lavando como hace 50 años las manos, de que tengamos, de que usemos el tapabocas, porque obviamente hay algo que está ahí en el aire y que eso sí definitivamente puede llevar a un evento desfavorable, pues una infección o mortalidad. Pero ahí, digamos que los papás que son población de riesgo, el amigo gordito, el diabético, el que sea, entonces, bueno, hoy lo visito o no lo visito. Digamos que si empiezo a ver las cosas críticamente y desde el punto de la objetividad, casi que vuelve la responsabilidad a las manos de cada uno. Entonces volvemos a ver si voy a coger la moto, ¿me pongo el casco o no me pongo el casco? Difícil. Ahí está. Necesitamos definir la metafísica del COVID porque entonces, es bastante compleja Claro, entonces ese riesgo siempre tiene que ser un riesgo estimado de lo que yo necesite y qué puedo hacer. Y volvemos a lo mismo, ¿qué puedo hacer? Esté preparado para cuando llegue. Porque es como que lo más probable que nos va a llegar. Seguramente. Los números parece como que tienden a indicarlo. Yo tengo otra historia de eso. Y es, o sea, porque digamos que con esta reactivación económica y a la vida social normal, pues hay un montón de dilemas entre las personas, ¿sí me entiende? O sea, hay un montón de gente que obviamente lo entiende como algo real, hay otra gente que tiene un pánico desmedido al tema. En los niños yo creo que eso afecta un montón las cosas. Hay niños que no quieren salir de la casa porque tienen miedo de un virus que está rondando, y que eso obviamente es transmitido por 1000 lados. Es un bombardeo desde los papás, desde las noticias, y es todo su mundo, de toda parte, ¿cierto? Y ahí está el otro lado de las personas que
pues que definitivamente Sí, no ya creen en el asunto, que les importa están de cinco si fiesta, eso o sin no. lío, en grandes Eso reuniones, es. con gente enferma. Ahí está. De Entonces, acuerdo. yo creo que eso es como un contrato social implícito que hay siempre en mil cosas, porque es que VIH ha existido también desde hace, pues desde los 60. Entonces, pues y nadie te está obligando a que te pongas un condón cuando tenés una relación sexual, o sea, eso es un tema que contrato dices, que vos de estás acuerdo. haciendo tácito con la persona con la que estés. Y funciona igual, o sea, Así es. funciona exactamente igual con esto. Entonces, esa responsabilidad o irresponsabilidad va a ser imposible de medir y de controlar siempre por más miedo, terror o medidas disuasivas que se tenga. Es un tema, como le decías, personal. Tiene Tiene que ser algo que es tu forma de saber, hey, voy a estar dispuesto a transmitir algo que puedo o no tener a un personal de riesgo que puede ser uno más sensible, termina siendo una decisión personal. Así La es. idea es que sea una decisión personal, creería yo, formada Ese en es la el clave, razón, esa es la clave. en pensar críticamente y no mirando desde una perspectiva del miedo que te hace distorsionar la realidad. Esa es la clave. Yo creo que esa ha sido una falencia toda la vida en la medicina y no solamente por esto. La toma de decisiones informadas debe ser con el paciente y con el médico. De acuerdo. Porque, o sea, hay un montón de cosas que no son del todo, pues como, o sea, mejor dicho, todo tratamiento también implica su riesgo. Así es. Si hubiera un tratamiento para esto, como se inició a ver, pues, que empezaron a mandar que incluso hubo teorías de ácido hipocloroso inhalado, Por ahí. Y hasta varios ivermectina, muertos por ahí. o sea, había acitromicina más, que era lo que le daban, cloroquina, o sea, un montón de cosas que se empezaron a hacer ni siquiera con factibilidad biológica, porque es que los virus nunca se han tratado así. Y claro, se moría el virus ahí, que porque le echaban una gota de ivermectina in vitro, pero se iba a morir igual si, si está ahí y no le echan nada con el tiempo. Okay. Sí, porque no puede replicar más, porque, en fin, o sea, porque no son las condiciones ideales. Entonces, esa misma ivermectina, esa misma cloroquina, eso tampoco tiene efectos inocuos. Entonces esa es la discusión que uno debe tener los pacientes para llegar a tomar decisiones informadas en decir, o sea, realmente el uso del tapabocas y el lavado de manos son unas cosas que vamos a tener que seguir haciendo durante un tiempo prudencial. También yo pregunto, ¿cuánto tiempo? De acuerdo. Y esa pregunta del cuánto tiempo me la hice después de una historia que me contó un amigo, un muy buen amigo mío ortopedista. El amigo, antes de que todo esto empezara, él tiene un hijo de 1 año. El hijo se le enfermó, le dio una gripa, tenía retracciones, tenía dificultad respiratoria, o sea, un montón de... Fue una gripa dura. Entonces fueron a consultar. Y le mandaron un examen que es muy parecido al PCR que se hace para el coronavirus. Pero ese secuencia más cosas, o sea, no solamente incluye este virus, sino que incluye muchos más virus e incluye además bacterias y todo eso. Es para ver cuál es el pronóstico de la neumonía que pueda tener el niño y si requiere un cuidado diferente o no. De acuerdo. Le hicieron esta secuenciación y el virus que le apareció fue una neumonía viral, fue H1N1. ¿Sí me hago entender? O sea, esto es a lo que voy con esto. El H1N1, yo me gradué en el 2007 de medicina. Ajá. Y en el 2008 yo empecé a trabajar como médico de urgencias en el hospital de Caldas. Y fue cuando estaba disparada la pandemia de H1N1 y eso me acuerdo que el Tamiflu era el medicamento de elección en ese momento y a todo el mundo le dieron Tamiflu, no fue tan grave, la tasa de contagio no fue tan alta como esto, de hecho pues no llegó a ser categorizado como una pandemia como tal, pues tal vez sí porque eran más países pues incluidos, pues pero no se le dio pero no fue la magnitud. El nivel no, y las UCIs no estaban tan llenas, o sea, sí hubo pacientes con H1N1 en unidades de cuidados intensivos, pero no era el volumen pues que se está teniendo con esto y eso es completamente claro pues. A lo que voy con esto es que si el H1N1 no tenía esas características tan agresivas de este virus y aún casi 20 años después sigue estando aquí con nosotros, ¿sí o no?
y que la OMS dice que ya es un virus endémico y que entonces, bueno, listo, ¿cuáles van a ser el resto? Entonces vamos a vivir con tapabocas toda la vida, esa es la primera pregunta, ¿sí o no? Y no es una La pregunta segunda, pues no, para dejar en el aire no, o sea, y es algo... dejársela en las manos que no sea de vos mismo o de una forma informada, correcta. Eso es, o sea, Eso esto es lo que tiene que saber, pues deberían saber las personas, Así ¿cierto? es. Segundo, o sea, si hay posibilidades de una vacuna o no, Ujú. pues nos tenemos que remitir otra vez a H1N1. Vacuna para H1N1 nunca Nunca hubo. hubo. O sea, ¿va a haber una vacuna o no va a haber una De vacuna? acuerdo. ¿Sí o no? O sea, Entonces, va, la opción que escuchas por ahí que de alguna forma inferís que la normalidad no va a volver hasta que no haya una vacuna es una frase bastante, no sé, macabra, porque es posible que, como lo decías, cosas de hace 12 años no hemos tenido una vacuna, ¿por qué para esto sí? hay otro asunto. O sea, esto me lo contó, no lo he leído, lo tengo que buscar más, pero me contó un colega que la inmunidad, Ujú. como que los estudios lo que han visto es que esa inmunidad, o sea, esa inmunoglobulina M, Ujú. cuánto tiempo está en un paciente que está positiva, esa es su memoria inmunológica. Ok. Ese es como los soldaditos que usted va a tener por si el virus vuelve y llega. Ok. Lo que me dijo este amigo es que dura 4 meses. No más. Entonces, si usted tiene una inmunidad de 4 meses lograda de manera natural, a través de una vacuna, no sé cuánto más pueda lograr de Ya. inmunidad. O sea que realmente sí será la solución tener una No, vacuna. y mira la historia, pues no, ¿qué otra base vamos a tener para medirlos que cosas similares que han pasado en el pasado? Y si no hay una vacuna para esto, ¿por qué vamos a decir que es la única forma? Pues me parece que es no es la forma de medir, la mejor forma de medir una realidad que nos cayó. Total. De hecho, este virus tiene hermanitos, tiene como abuelitos predecesores. Ok. Entonces por allá, no sé, hace más o menos que 5 o 6 años, tal vez más, Ujú. empezó a dar otro coronavirus, que el reservorio eran los camellos, era el MECOP, SARS-MECOP. El SARS-2, creo. El 2 es este, Ah, ok. el otro era el uno. Entonces ese empezó a matar gente, pero ese era mucho más agresivo. Que era una tasa de mortalidad altísima. Y de un Sí, momento a sí, sí. otro el virus se desapareció. O sea, no hubo vacuna, no hubo nada. El virus simplemente dejó de dar, simplemente dejó de infectar personas y desapareció. Entonces, pues yo no sé si parece que como no va a ser el comportamiento de este virus, Ujú. pero a lo que voy es que, o sea, hay otras cosas a las que hemos estado enfrentados más graves que definitivamente no hemos tenido manera de lidiar con ellos. Ujú. Y que pues dentro de todo lo grave que puede ser, pues hay virus mucho más mortales pues que este. De acuerdo. Entonces, esa nueva normalidad, o Me da sea, miedo también, esa palabra. por eso, toca muy críticamente asumir qué es la nueva normalidad. Bueno, entonces, ¿usted cuánto tiempo? Hay personas que no han visto a sus papás en este año. Hay personas que no han salido de la casa desde marzo. Ahí está. Entonces, o sea, ¿cuánto más lo va a hacer? ¿Cuánto más lo quiere lograr? ¿Cuánto más quiere que usted vivir en este, pues como Sí, que estás esperando que te aparezca una solución mágica que la historia, la medicina, las personas que saben es una realidad que no va a pasar, no es como esto se va a solucionar. Total, lo otro es, bueno, si usted quiere seguir usando tapabocas 20 años, Pues es perfecto, suya, es su pero no. decisión, es su decisión Totalmente. y está Nadie bien. debería obligarte a quitártelo, pero a que no lo uses. Nadie te debería decir no te puedes poner un tapabocas, pero también es un tema discutible ante todas las variables que O sea, hay. yo, ¿Hasta qué punto? yo aquí no estoy poniendo en tela de juicio ni estoy haciendo una No, 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 revolución en contra del tapabocas no, en ningún para momento. nada. Pero lo que estoy diciéndole es, o sea, vaya pensando críticamente qué es lo que quiere usted De acuerdo. para sus próximos años, porque es que no estamos hablando Sí, de no algo estamos enfrentando algo o que sea, se va a mantener. el 2020 no se va a acabar y con eso se va a solucionar todo. No, Hay o quienes sea, la creen que cosa, sí. aquí la cosa sigue, De acuerdo. ¿sí o no? Entonces, o sea, vaya pensando críticamente a ver qué va a hacer con eso. O sea, porque creo que es lo único que uno puede hacer y es pensar críticamente las cosas para formarte tus propias ideas y buscar que esas ideas estén dentro de lo correcto, pero que al menos sean tus ideas y que no, pues, tengas el derecho de aprender y mejorarlas, pero
no dar la posibilidad de esa susceptibilidad de que otras personas piensen por vos. Cuando ese es el sus asunto. Intenciones no son las mejores para vos. Y hay mala fe detrás de su actuar o tan siquiera un desconocimiento que puede llevar a que no sea positivo para vos las ideas que te formes. Y creo que las ideas propias se forman a partir de conversar con personas que saben, entre muchas otras formas, y de buscar conocimiento a partir de la realidad objetiva. Entonces es importante, creo yo, aprender a discernir qué te puede estar dando un mensaje con cierta retórica que te lleva a pensar con miedo y medir la realidad por fuera del efecto, y pues si eso pasa no vas a tener forma como pensar por vos mismo y te vas a poner en las manos de que te tengas que atender a las decisiones que otras personas tomen por vos. Yo pienso que todo eso que estás diciendo, o sea, eso tiene su fundamento en un adoctrinamiento que se ha tenido por décadas de la humanidad en general. O sea, no es algo nuevo, ¿sí o no? Afortunadamente, digo yo, con esto algunas personas también están empezando como entonces todo lo que dicen, sí, distinta. O sea, todo lo que dicen las noticias sí es verdad. Todo lo que me dicen, entonces eso sí realmente es lo que yo tengo en la cabeza, eso sí realmente lo que yo puedo estar creyendo. Yo pienso que eso es como, si uno tuviera que rescatar algo de esto, es como eso, y eso sí es verdad, todo lo que están diciendo de ese asunto. De acuerdo. Creo que esa es la parte fundamental, tomar decisiones informadas, con su propio pensamiento, y entender también que esas décadas de manipulación están, pues sí, mediática, porque realmente es así, están relacionadas directamente con intereses particulares de personas, ¿sí o no? Que no son, y que son intereses económicos, desafortunadamente, en la gran mayoría de las veces, ¿cierto? Las industrias... Yo siempre a los estudiantes que tengo de medicina los pongo a ver un documental que se los recomiendo por si lo quieren mirar. Está en Netflix y se llama Salud en Venta. Okay. Ese documental trata de los dispositivos médicos y cómo los dispositivos médicos en Estados Unidos, donde está la FDA, pues que es el ente regulador más grande del mundo, pues en cuanto a drogas, comidas, alimentos, aprueba los dispositivos médicos tal vez sin la suficiente evidencia disponible y como que haya mucha efectividad o no de ellos. Okay. Y en ese documental, en la introducción, quien sale hablando es un gerente de una de las empresas farmacéuticas grandes y que hace dispositivos médicos, y el hombre en la presentación está haciendo una presentación frente a muchas otras personas pues también de la industria, y dice: aquí en esta sala estamos personas que podemos tener mayor poder que todos los países del mundo juntos. Totalmente. Entonces, o sea, como que virus, medicina, vacunas, exámenes, control, o sea, todo eso, pues uno no es un conspiracionista, ni yo vivo leyendo, pues que, ¿cómo es que algunos, pues. Sí, obviamente, pero yo no es mi interés, ¿sí o no? No es mi interés desbordarme, pues, y pasarme para el otro lado de la paranoia justificada o injustificada. Pero sí, eso el cubo de la ciencia es como mirar una perspectiva muy viciada, pero que no deja de ser otra perspectiva. Y que puede no estar equivocada, ¿sí o no? O sea, si hay cosas que para este lado son así, pues para el otro también pueden serlo, ¿cierto? Así funciona, ¿por qué no? Entonces, o sea, si usted ya tiene eso en la cabeza, y si usted recuerda las palabras de este tipo de que aquí puede haber más poder que en otro lado, al fin y al cabo la cosa se resume a dinero. Y si se resume a dinero, pues entonces más crítico tengo que ser con las cosas todavía. Así es. Y bueno, Master, yo creo que con eso me gustaría terminar, porque vos y yo nos podemos seguir hablando de otros temas. Y sé que tenés poco tiempo y andás a las carreras, pero te agradezco mucho y pues, nos volvemos a ver por acá para hablar de otras vainas. En otro espacio le damos lo que necesites. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Es bacano ponerse a hablar, pues, y como si alguna de las personas que lo escuche y nos vea le puede cambiar un poquito la perspectiva y ayudarle, pues, como con la vida, pues, yo creo que hicimos la tarea completa. Esa es la idea con esto. Así es. Master, muchas gracias. Papá. Nos hablamos. Recuerda suscribirte para más contenido.